Muy buenas Siberians, aquí Husky y bienvenidos a un vídeo más en el canal. Volvemos con ración de Star Wars Unlimited y es que esta semana lamentablemente no vamos a tener gameplay, no vamos a tener nuestras ya clásicas partiditas porque, bueno, pues Alex que estaba enfermo y desde aquí le mandamos un abracito y que se mejore y no os preocupéis que ya para la semana que viene volvemos a tener nuestras partiditas en físico, bueno, en físico por webcam, pero en físico para seguir probando mazos y de hecho nuestra idea era probar los mazos que vamos a estar viendo en el vídeo de hoy porque aunque llega un poquito tarde, ¿vale? Ya sé que hace ya unos días extra de que pasó este evento, hoy me apetecía hablar del torneo que se celebró en Star Wars, de este torneo de 5.000 en premios, con 500 participantes, un torneo que además dio la sorpresa porque de repente aparecía Luke Skywalker ganando rondas y de repente aparecía Darth Vader ganando el torneo y como que todo el mundo se volvía un poco loco. He de deciros que ya he probado varios de estos mazos, me los llevé a Homelands, a mi tienda local y estuve jugando con coleguitas allí, probando el mazo de Darth Vader, probando el mazo de Luke. La verdad es que me parecen mazos reales, o sea, me parecen mazos que van a estar presentes en el meta y que se van a quedar en el meta, cosa que me parece muy bien, porque ya está bien de tanto Boba Fett por todas partes. Así que bueno, demostrando una vez más que el juego está en constante evolución y que el metagame no estaba estancado como podía parecer, ¿no? Que hay mucha gente que decía, bueno, es que ahí solo se puede jugar Boba Fett, porque los demás mazos no valen. Pues bueno, hemos podido ver que con un poquito de trabajo y un poquito de esfuerzo por parte de los jugadores se acaban creando mazos nuevos y se acaban creando respuestas al metagame. Lo dicho, hoy vamos a estar comentando este torneo, el metagame que hubo en el evento, en concreto vamos a estar centrándonos en el top 16 y por supuesto vamos a estar viendo y comentando un poco las listas que llegaron a ese top 16, las que ganaron, las que quedaron un poquito más arriba o más abajo y viendo también un poco las diferencias entre los mismos líderes, porque vamos a ver varios mazos de Vader, varios mazos de Boba que no tienen nada que ver unos con otros y esto también es algo súper chulo, ¿no? Porque cuando te pones a jugar a juegos de cartas, normalmente si estás limitado a un líder, un comandante, como lo llamemos en cada uno de los juegos, las listas suelen ser muy parecidas porque estás, digamos, vinculado a ese comandante o a ese líder y estás forzado a llevar un arquetipo en concreto, pero Star Wars tiene una virtud, digamos, que es que dependiendo de la base que le pongas al líder, puedes cambiar el color y puedes cambiar, por supuesto, el estilo de juego de la baraja también, así que yo creo que eso también es algo destacable de este juego y una de las cosas que yo creo que me llaman más la atención a la hora de crear barajas o a la hora de jugar con diferentes barajas. Pero bueno, no voy a enrollarme más, que ya estoy haciendo de las mías, porque este vídeo además viene larguito seguramente, así que os dejo con un mensaje a nuestros patrocinadores y ahora nos vemos con el vídeo. Bienvenidos a Homelands, vuestra tienda de ocio alternativo en Elche. En Homelands podréis encontrar juegos de mesa y todo tipo de coleccionables, merchandising y por supuesto juegos de cartas como Magic, One Piece, My Hero Academia, Digimon o Dragon Ball. Además de un espacio donde jugar, también disponen de torneos online a través de Discord. En la descripción de este vídeo tendréis la información y enlaces, además de un código para conseguir un 5% de descuento en todos vuestros pedidos. Y si queréis proteger vuestros coleccionables y cartas, encontraréis la mejor protección en Ultimate Guard, desde fundas tanto exteriores como interiores a deckboxes, álbumes, tapetes y también los hives, que son de diferentes tamaños donde almacenar tanto tus mazos montados como cartas sueltas. Sin duda, mi producto favorito son los Boulders Return to Earth, elaborados con materiales reciclados. Ultimate Guard, patrocinador oficial de este canal. Aquí estamos ya para hablar de este torneo de PPG, de Pro Place Games, y he de deciros que el simple hecho de que esta cuenta, digamos, esta marca, este PPG, que a algunos os sonará un poco a chino, puede ser, otros sí que lo conoceréis más, el hecho de que ellos estén metidos en esto organizando torneos es una locura, ¿vale? Es una muy buena noticia para el juego, porque tanto en One Piece como en Dragon Ball como en otros TCGs, PPG se ha metido y ha montado torneos, por no decir los torneos más grandes, torneos de los más grandes del mundo en general en diferentes TCGs. Entonces el hecho de que ya estén organizando eventos de Star Wars creo que es una muy buena noticia para el juego. Y bueno, pues vamos a hablar ahora, como os decía, de este torneito que celebraron en Estados Unidos, donde tenemos un total breakdown, o sea, esto es el metagame completo, ¿vale? Del torneo, del total de participantes, y tenemos a 37 personas jugando Boba Fett, ¿no? El mazo más jugado, esto era de esperar, yo creo, ya veníamos de esa premisa en la que todo el mundo decía, bueno, es que Boba Fett es el mejor mazo, es que Boba Fett es el único mazo que gana, es que Boba Fett es el mazo que tiene que jugar todo el mundo, pues se podía esperar, ¿no?, que Boba Fett fuera el mazo más jugado del torneo, seguido de Sabine, que probablemente también es uno de esos mazos que todo el mundo dice, bueno, es que si no juegas Boba, juegas Sabine, es que si quieres jugar agro tienes que jugar Sabine, es que la mejor opción para ser agresivo en el juego es jugar Sabine líder.
Ahí yo ya sabéis que discrepo muchas veces, porque a mí me gusta mucho el estilo agresivo que tiene Leia para jugar, pero es verdad que Sabine depende menos de tener unidades en la mesa y a veces pues hay mazos con descargas masivas, con super lásers y demás, que te impiden el tener esa mesa de unidades que necesitas con Leia, y ahí es donde Sabine brilla un poquito más, ¿no? 15 personas con Darth Vader. Yo creo que aquí sí que viene un poco la sorpresa, ¿no? 15 personas jugando Darth Vader cuando es un líder que no estaba tanto en la boca de la gente. Es verdad que cuando tienes un metagame dominado por un mazo midrange como es Boba Fett, y donde también hay una presencia importante de un mazo agresivo como es el de Sabine, jugar un mazo de control que es capaz de ganar en el late game a ese mazo midrange, pero que a la vez tiene las herramientas para aguantar el early game al mazo agro, puede ser normalmente se dice una good call, ¿no? Como un acierto a la hora de llegar a un torneo con ese mazo, ¿no? Hace unos días vi un vídeo de KTOD, creo que se llaman, que es un grupo de jugadores, un server de jugadores, no sé exactamente qué es, pero es un grupo de jugadores que se dedican a, pues, potenciarse entre ellos, montar mazos, testear, etcétera, etcétera, y hicieron un vídeo analizando el mazo que había ganado de Darth Vader y a la vez como que razonaban por qué ellos eran los responsables de este mazo. ¿Por qué hago comillas? ¿Vale? Porque técnicamente la persona que ganó el torneo con Darth Vader no era del grupo este, pero sí que es verdad que pues enseñaron algunos pantallazos de su Discord donde alguien había comentado, oye, ¿por qué no jugamos Darth Vader con azul? Porque Darth Vader con azul tiene estas herramientas, tiene acceso a esto, funciona muy bien con tal, no sé qué. Y entonces les enseñaban un poquito la discusión detrás de por qué elegir Darth Vader como líder. Iba un poquito por ahí, ¿no? Tenemos las herramientas para ganar una partida de late game contra un mazo como el de Boba Fett y a la vez tenemos las herramientas para aguantar el early game a base de removal contra mazos agresivos como es Sabine o como es Leia o similares. Entonces, claro, de ahí nace un poquito esa idea de que Darth Vader puede ser un mazo fuerte en el metagame y por eso quizá aparecen estos 15 jugadores con el mazo, ¿no? Como el tercer mazo más jugado. Empatado, por cierto, con Iden Versio, que quizás sería la otra alternativa para jugar control. Control, entendedme como el control más al puro estilo control, ¿vale? No una baraja midrange como puede ser Krennic, que tiene salidas más en curva y más agresivas y tal. No, es una baraja que al principio no hace nada proactivo, simplemente responde y luego en el late game te pasa por encima, te aplasta y pisotea tus sueños y tus esperanzas de vida. Entonces la principal diferencia es que Versio se juega, ella es azul-negro, entonces se juega con base verde, y por contrario Vader es rojo-negro, entonces se juega con base azul, ¿vale? Los dos tienen acceso a las cartas de control azules, ese Power of de Darkseid, ese Takedown, ese Vanquish, ese Super Láser, pero Vader tiene acceso a Removal más Premium en el rojo de lo que es el Removal en el verde. Sí que es verdad que Versio tiene algunas herramientas en verde como el Rampeo y como cartas tipo el Battalion y cosas así que pueden llegar a estar en el mazo. Quizá no es lo más habitual verlas en el mazo, pero bueno, pueden llegar a estar. Versio también se puede jugar con rojo, por cierto, se puede jugar azul, negro, rojo, pero creo que tampoco llega a pasar el corte, la verdad. Os decía que la diferencia es que Vader pues tiene acceso a esas cartas azules importantes para hacer disrupción en el removal y tal, y al mismo tiempo el rojo le da acceso al removal barato como ese Open Fire, el Force Choke, Force Lightning incluso, que es un removal bastante premium, luego hablamos de eso, y le da acceso a cartas como Palpatine, por ejemplo. Palpatine es una carta que a late game hace muchísimo daño a barajas midrange, porque le barres la mesa o le barres la mitad de la mesa y te sustituye lo que sería la descarga masiva, ¿no? En la baraja, sobre todo porque aquí descarga masiva no vale para nada porque no tienes acceso a suficientes unidades, ¿no? Para que la descarga masiva sea interesante. Luego tenemos 12 personas jugando Leia, 8 personas jugando Palpatine, a ver si... Creo que uno de ellos entró en el top 16, si no recuerdo mal. Palpatine tiene una build muy interesante que es con doble verde, jugando Command. Luego hay otras builds con rojo y tal, pero no me terminan de convencer. La build más interesante creo que es la de doble verde. El otro día me enfrenté a una en una liga que estoy jugando y la verdad es que no me ganó porque tuve yo muy buena suerte en cuanto a... Bueno, buena suerte, o que me guardé el devastador hasta el final de la partida para poderle ganar a su Avenger, a su late game, a sus walkers y tal, porque si yo no hubiera tenido el devastador o no hubiera llevado devastador de banquillo, probablemente hubiera perdido. En cuanto a la partida llega a 8 recursos, normalmente has perdido contra Palpatine. Pero bueno, seguimos, 7 personas jugando Director Krennic. Esto me sorprendió, yo creo que Krennic era un mazo muy fuerte en el meta y que podría haber tenido más presencia, pero bueno, de 7 personas uno hizo top 16, el promedio no está mal, teniendo en cuenta que hubo gente con
15 representantes como Iden, por ejemplo, Versio, y no llegó ninguno al top 16. Luke Skywalker había 5 personas, uno de ellos llegó al top 16, Gran Inquisidor 4 personas, Tarkin 4 personas, Han Solo 4 personas y Chirrut 4 personas. De estos 16, solo un Han Solo llegó, ni Tarkin ni Inquisidor, esto me sorprendió también, 0 Tarkins arriba, pero creo que los Tarkins sufren bastante contra ese mazo de control nuevo de Darth Vader, entonces más que razonable, entiendo, por ese pairing, quizá que se quedasen atrás. 3 personas jugando Chewbacca, una persona jugando Thrawn y una persona jugando Cassian. Los héroes de Thrawn y Cassian, la verdad, un poquito. Pero bueno, vámonos, que se nos despliega aquí el menú, ahí está. Vámonos a lo que es el top 16, ¿vale? Estas son las 16 barajas que llegaron a esa fase final de eliminación directa, y aquí es donde nos encontramos un poquito quizá algunas de las sorpresas. Para empezar, un Han Solo que se mete en el top 16, esto es rarísimo de ver, ahora comentaremos la lista, pero Han Solo no es un mazo que esté, digamos, dominando el meta ni presente en el meta siquiera, entonces verlo en el top 16 es una sorpresa positiva, una sorpresa agradable de decir. Luego tenemos una persona con Leia, a mí esto me sorprendió también un poquito, ¿no? Pero teniendo en cuenta que había muchas más personas jugando Sabine y solo llegaron 4, que de Leia había la mitad y llegue uno, pues tampoco, bueno, la mitad, igual me columpio con lo de la mitad. Sí, 24-15, 24-12, ¿no? Exacto, la mitad, mira, si es que al final no me hago caso a mí mismo, no me fío de mí mismo y luego resulta que tengo razón. Habiendo la mitad de personas, pues bueno, que llegase una Leia al top 16 ya está bastante bien. Un Luke Skywalker de 5, esto también está muy bien. Un Director Krennic de 7, lo he dicho, bien, decente. Un Palpatine también de... no sé cuántos había ahora, no recuerdo, pero bueno, era entre 4 y 7 también. O puede que un poquito más. Luego 3 Vaders de los 15... 4 Sabines de las 24 y 4 Bobas de los 30 y pico. Entonces, sí, ¿había 4 Bobas en el top 16? Sí. ¿Es probablemente el perdedor, entre comillas, del torneo porque había muchísima gente jugando Boba Fett y al final no llegaron tantos al top 16? Se podría decir así. Aunque sinceramente ahí ya entran muchos factores, la calidad de los jugadores que están llevando el mazo, los emparejamientos que han tenido durante las rondas de suizo, a lo mejor hay 4 Boba Fetts que llegaron al top porque se fueron encontrando mazos agro a los que reventaban, y a lo mejor hay otros 20 Boba Fetts que se empezaron a encontrar Darth Vader, Palpatine y no pudieron con ellos, y cambia mucho el resultado del torneo de unos a otros en función de esos pairings, ¿no? Pero bueno, la verdad es que a mí ver este quesito me gusta muchísimo, o sea, ver que hay un mazo que ocupa el 25 y otro el 25, quizá no es tan ideal, pero tenemos en cuenta que esto es un top 16 y que estos mazos estaban muy presentes en el torneo, pero que luego el otro 50% del top se reparta de esta manera entre tantos líderes. A mí sinceramente me gusta bastante, la verdad. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a echar un vistazo a las listas. Aquí nos ponen al ganador del evento, que fue Guy Cohen. No sé si es Guy Cohen o Guy Cohen. Yo creo que en el stream lo pronunciaban Guy Cohen, así que lo llamaremos así. Con su mazo de Darth Vader, ahora hablaremos de él. Y bueno, aquí tenemos un poco los pairings. Si no me equivoco, Guy Cohen se enfrentó primero a Mike Game, creo que era Sabine. A ver... Mike, no, Boba. Se enfrentó primero a Boba, luego se enfrentó a Frank Myers, que sí que era Sabine, luego se enfrentó a Philip Ritchie, que creo que era Luke Skywalker, y finalmente se enfrentó a Andrew Cox, que era Boba Fett, ¿vale? O sea que tuvo también un top bastante variado en general. Vamos a echarle un vistazo a las listas. Aquí, como veis, primer clasificado fue Darth Vader, Boba Fett, Luke Skywalker, Sabine como cuarto, y luego Sabine, Darth Vader, Sabine y Boba en el resto del top 8, y el resto del top 16 fue Boba, Leia, Sabine, Boba, Palpatine, Vader, Krennic y Han Solo. Palpatine, por ejemplo, era Nick Narchus. Vamos a ver contra quién perdió. Perdió contra Tyler Steinmeier, y Tyler Steinmeier era Boba Fett. O sea que Palpatine se enfrentó a Boba Fett y perdió. Que a priori, ahora veremos la lista de Palpatine, pero a priori Palpatine tiene muy buen late game y suele tener posibilidades de ganar a Boba. Pero bueno, venga, vamos a hablar primero de la lista ganadora del torneo. La lista de Guy. Este Darth Vader con azul, como os decía, y hay cosas que son muy peculiares, ¿vale? Yo este mazo ya lo he estado jugando este fin de semana pasado en mi tienda, ¿vale? Y el mazo está guapísimo, ganamos casi todas las... O sea, cuando digo ganamos es porque empezamos a decir, ostras, déjame probar a mí el Vader, ostras, déjame probar a mí el otro, tal. Vader ganó prácticamente todas las partidas que jugó, menos una, creo que porque todavía era alguien que no tenía rodaje con el mazo y quizá hubo algún fallito por ahí, perdió contra un Boba, pero casi todas las partidas que jugó este Vader en la tienda las ganó. O sea, es un mazo
mazo que está muy bien posicionado en el meta y además tiene cartas súper interesantes. Por ejemplo, vemos que se está empezando a jugar restock, aprovisionamiento. Esta carta te permite elegir 4 cartas de tu pila de descartes y barajarlas en tu mano, bueno, ponerlas en el bottom de tu baraja. La gracia de esta carta, y esto es algo que a mí me explotó la cabeza cuando lo leí el otro día hablando con otros jugadores en el canal de WhatsApp, bueno, en el grupo de WhatsApp de mi tienda, de Homelands, estábamos comentando que según las reglas de Star Wars Unlimited, tú primero resuelves el hechizo, primero mandas el hechizo a la pila de descartes y luego resuelves su efecto. Esto es algo que no funciona así en todos los juegos, por ejemplo en Magic no funciona así. Entonces la gracia de Restock es que se puede volver a colocar a sí mismo en la baraja. Entonces si tenemos la fortuna, y digo fortuna porque es poco probable, de robarnos el restock al principio y tenerlo en mano guardado para más adelante, cuando los oponentes nos empiecen a tirar vigilancias, nosotros vamos a poder hacer restock. Una vez que el rival ya no tenga más vigilancias, vamos a poder hacer restock, barajar 3 cartas y el restock en el mazo de nuevo. Luego vamos a poder volver a hacer restock y barajar otra vez 3 cartas y el propio restock. Entonces tenemos inmunidad a morirnos una vez que nos quedamos sin cartas, inmunidad a que nos ganen por dequeo cuando nos quitan las cartas con vigilancias, etcétera, etcétera. ¿Por qué la vigilancia es una carta que está subiendo tanto de precio y que está ganando tanta presencia en el metagame? Ahora hablamos de eso. Pero sobre todo Restock aparece como una respuesta a esa carta, como una respuesta a que vigilancias estén empezando a jugar tanto en diferentes mazos de control azules e incluso en mazos que no tienen el doble aspecto azul y que están pagando 6, como es este caso, para poder jugar esa carta. Súper interesante, sin duda para mí una de las cosas más interesantes de este torneo es que aparece Restock, una carta que hasta ahora no se estaba jugando, una carta neutral además, sin color, que parecía que eran cartas como olvidadas, que nadie quería utilizar y de repente aparece. Luego veremos que hay más mazos en el torneo jugando esta carta como respuesta a las vigilancias. Os hablaba de Vigilance, ¿vale? De vigilancia. Esta carta aparece en los mazos de doble aspecto azul, pero no son tantos los mazos de doble aspecto azul. Entonces realmente empieza a aparecer en mazos que la lanzan por 6, como es el caso de este Darth Vader, porque ahora mismo estábamos en un metagame en el que las barajas midrange estaban dominando y empezaban a aparecer barajas control para ganar a esas barajas midrange. ¿Qué pasa? Que ¿cómo puedes desatascar una partida en la que los dos estáis quemándole recursos al otro y los dos estáis lidiando con la mesa del oponente? Pues descartándole 6 cartas del mazo. Le quitas 6 cartas del mazo y eso hace que esté 3 turnos por delante de morir que tú, porque va a perder, primero porque va a perder 6 cartas que son recursos disponibles para ganar la partida, y cuando digo recursos no me entendáis como recursos de pagar costes, sino como recursos tuyos a la hora de trabajar y ganar una partida, ya no solo para ponerlos como recursos, sino como elementos con los que ganar. En plan, si te tiran al descarte 2 copias de Darth Vader, pues probablemente con un solo Darth Vader restante en el mazo no tengas suficiente late game para ganar la partida, o si te tiran los Avengers, por ejemplo, al descarte, también te pueden hacer muchísimo daño. Entonces ahí es donde esta carta empieza a aparecer. ¿Qué pasa? Que esto es algo que yo comenté ya en su momento, y si no lo comenté es porque no subí ese vídeo al final, pero yo creo que sí que lo he hablado ya algunas veces, y es un tema que hablo mucho en todos los vídeos que hago de todos los TCGs. Para mí, las mejores cartas de los TCGs son las cartas modales, son las cartas que se adaptan a situaciones, las cartas que te dejan elegir entre un efecto u otro. ¿Por qué? Porque son cartas versátiles, son cartas que te sirven en cualquier situación de partida, independientemente de a qué te estés enfrentando. Una de las ventajas que tiene Star Wars con respecto a otros juegos es que si tienes una carta en el mazo que has metido para un pairing concreto, cuando no te enfrentes a ese pairing concreto, si la robas no es una carta muerta, porque la pones como recurso. En otros juegos no puedes hacer esto, ¿vale? Te toca utilizar mejor el banquillo, o utilizar el banquillo con más cuidado y no llevar tanto banquillo directamente de base. Aquí puedes evitar esto porque puedes poner las cartas como recurso si quieres y ya está. Entonces, las cartas modales, las cartas que te permiten elegir entre varias opciones, para mí son lo mejor que hay en los TCGs, porque Vigilancia tiene 4 modos y ¿cuál de ellos es mejor? La verdad, bueno, hay uno que es peor, en mi opinión, si me lo permitís, pero también tiene su utilidad, que es el del escudo, las cosas como son. Pero, ¿cuál es el problema que tenemos con un mazo que quiere jugar a late game? Pues mazos que tengan mejor late game que nosotros. ¿Qué hacemos para superar esto? Descartarle 6 cartas del mazo para que se acerque más a la muerte por desgaste que nosotros. ¿Qué otro problema podemos tener cuando estamos jugando un mazo de este estilo? Pues que no seamos lo bastante rápidos y el oponente nos meta mucha presión y no lleguemos al late game. Pues Vigilancia nos permite curarnos vidas a la base. También nos permite eliminar unidades a las que les queden 3 de salud o menos. Entonces también esto nos ayuda a aguantar la partida. Y por último tenemos lo del escudo, que sí, es verdad que el escudo probablemente sea lo menos útil que tenemos en el mazo, pero teniendo en cuenta que jugamos el Chilsen, esta es otra carta también de las sorpresas del torneo, el teniente Chilsen. Teniendo en cuenta que tenemos esta carta que se hace un centinela que puede ser hasta 6-6, por eso también la predominancia del color azul, para que Chilsen gane más contadores de experiencia o el máximo posible en todas las partidas, y que tenemos también el System Patrol Craft, que es otro centinela que nos viene muy bien en el mazo para frenar esos mazos agresivos. El poder poner ese token de escudo
nos viene muy bien contra mazos agresivos, para tener esos centinelas ahí haciendo de muro hasta que llegamos al turno del Avenger, el turno del Super Láser, el turno de Palpatine, etcétera, ¿vale? Entonces estas cartas, tanto el Vigilance como el Chilsen, son dos cartas que han pegado un petardazo en este mazo, y de hecho, bueno, pues habréis visto que últimamente las cartas azules están subiendo de precio, tanto Vigilance como Avenger, como Super Láser, etcétera, etcétera, y en parte es por esto, porque de repente los mazos de control con azul están ganando terreno al resto de mazos midrange gracias a este tipo de cartas. Como veis, el mazo se va a basar en jugar muchísimo removal. En los primeros turnos prácticamente no vamos a bajar, salvo que tengamos opción de bajar un Inferno 4 porque el rival no tiene nada, o un Trooper que queremos bajar a la mesa al principio para poder tradear con una unidad de los rivales. Por general, nuestros primeros turnos van a consistir en tirar Power of the Dark Side, en tirar Open Fire, en tirar I Am Your Father, en tirar Force Choke. Luego vamos a tener el Chilsen ya para frenar esos ataques, Chilsen o Patrolcraft, según por donde nos estén haciendo las agresiones. Y a partir de ahí ya tenemos unidades que hacen removal, como el Imperial Interceptor, perdón. O tenemos, para mí, una de las cartas más lamer del juego y que yo creo que no estaba pensado para utilizarse así, pero que se está utilizando así, que es el Entrench. Le das +3/+3 a una unidad y no puede atacar a bases. Entonces, como tú no vas a tener casi unidades, lo que haces es ponerle este Entrench a una unidad del oponente. Ojo, porque puede ser el líder, ¿vale? Por ejemplo, contra Luke Skywalker, ponerle esto a Luke Skywalker para que no pueda pegar y no pueda poner escudos es maravilloso. Y mientras tú no tengas unidades, esa unidad no va a poder pegar, o ese líder no va a poder pegar. Entonces le estás frenando muchísimo al oponente y estás ganando muchísimo tiempo. El plan de juego de esta baraja va a ser aguantar, 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 aguantar. En el momento que la mesa está en el punto clave, Super Láser reinicio. Y no le vamos a dar la vuelta al Darth Vader hasta que estemos en ese punto de Super Láser, ¿vale? Hago Super Láser y cuando el rival no puede hacer nada, entonces le doy la vuelta a Darth Vader. ¿Por qué? Porque si le damos la vuelta a Darth Vader antes, habilitamos al rival a que pueda pegarle a Darth Vader, habilitamos al rival a que pueda hacer descargas masivas al Darth Vader, habilitamos al rival a que pueda responder a nuestras jugadas. Mientras que si luego queremos hacer Super Láser, vamos a perder a nuestro Vader. Lo que queremos hacer es aguantar la partida con removal, bajar centinelas, luego hacer Super Láser y entonces le damos la vuelta a Vader y a partir de ahí la partida es completamente nuestra, porque empezamos, pego con Vader, 2 daños, bajo Palpatine, 6 daños, bajo Avenger, sacrificas unidad y en ese punto de partida ya no hay vuelta atrás, ya es un late game tan fuerte que el rival no le puede dar la vuelta. Por no centrarme tanto en este mazo y por no hablar tantísimo de este mazo, vamos a ver rápidamente el side, donde tenemos barremesas con el Bombing Run, tenemos también esa recuperación con Reaper. Ya os he dicho que el mazo necesita aguantar, entonces pues Reaper y Devoción están en el banquillo precisamente para eso, ¿no? Para potenciar esas recuperaciones, y tenemos el sable de Vader también para combinar con nuestro líder, que yo creo que también es un poco lo suyo. Me sorprendió mucho también cuando vi el Search Your Feelings, cuando vi ese tutor en el banquillo para buscar cualquier carta, pero realmente esto está muy bien, porque vamos a llevar singletons, vamos a llevar copias sueltas de algunas cartas, como por ejemplo ese restock. Entonces cuando nos estemos enfrentando a mazos de vigilancia podemos hacer Search Your Feelings a nuestro restock, tenerlo ya en mano y asegurarnos de que no lo vamos a perder hasta el momento en el que ya los rivales empiezan a jugar vigilancias y entonces le damos la vuelta a la partida y no nos podemos quedar sin cartas. ¿Qué más os iba a decir sobre este deck? El Force Lightning. El Force Lightning es una carta súper tocha, pero es una carta que no quieres utilizar de primera. Si os dais cuenta, mejora mucho cuando tienes una unidad fuerza, y las unidades fuerza que llevamos en el mazo son el Palpatine de coste 8 y el propio Vader líder. Entonces, claro, no vamos a poder estar haciendo esto al principio de la partida para matar cualquier cosa. Es un removal que vamos a aguantar, y cuando ya estamos en el punto clave, entonces nos quitamos de en medio un Vader, nos quitamos de en medio un Avenger, nos quitamos de en medio cosas de este estilo, ¿vale? Pero bueno, yo creo que ya hemos hablado bastante de este Vader ganador. Vamos a hablar de los otros Vaders que hicieron top 16. Para empezar, ya la primera diferencia que encontramos es que este es con verde, ¿vale? Daos cuenta que el mazo no tiene nada que ver uno con otro. Sí, tenemos removals parecidos, está el Open Fire, está el Force Choke, ¿vale? Está el Interceptor también. Tenemos algunas cartas similares, como Palpatine, como el Stormtrooper, como la Viper, pero el mazo no juega en absoluto a lo mismo. O sea, donde teníamos antes un mazo que los primeros turnos aguanta hasta que tiene la capacidad de cerrar la partida, este mazo lo que va a hacer es tradea. O sea, tenemos unidades al principio que meten algo de presión, que tradean con unidades rivales. Tenemos también centinelas, en este caso el centinela de coste 3, que es un poquito más genérico o un poquito igual, a veces peor que el Chilsen, aunque sale un turno antes, eso sí que es verdad.
pero tenemos 6 cartas de rampeo. Entonces aquí la movida es que en vez de aguantar, lo que tenemos que hacer es acelerar. Entonces jugamos uno de nuestros rampeadores, nos ponemos un turno por delante. Es verdad que aquí no tenemos la capacidad que tiene el otro mazo de hacer super láser y luego le doy la vuelta al Vader, pero tampoco tenemos por qué depender del super láser. Entonces podemos darle la vuelta al Vader un poquito antes, no dependemos ya de tengo que tener la mesa vacía para darle la vuelta al Vader. Como tenemos también los Vaders unidades, nos permiten también tener más acceso a ese ambush, a esos centinelas, etcétera, para poder controlar un poquito mejor la situación de partida. Y bueno, luego nuestro late game, en vez de tener vengadores, vamos a tener los walkers que nos curan y vamos a tener devastadores. Los devastadores están muy bien en un entorno en el que hay muchos vengadores, porque al final, vengador, vale, sacrifico esto, devastador, te mato el Avenger y así me quito el problema de encima, ¿no? Que pasa es que, bueno, a veces es un poquito más situacional el devastador, también llega más tarde en la partida. Tenemos 3 copias de Traitorus, A mí esta carta no me gustaba, pero es verdad que hay muchos mazos rojos que juegan en la nave que rompe mejoras de banquillo, pero no todos. Y muchas veces el Traitorus lo pasamos por alto y puede dar más de una sorpresa. El otro día me pasó que tuve que acabar haciendo Overwhelming Barrage a una unidad propia porque me la habían robado con un Traitorus y se pasa mal, ¿no? Porque sobre todo yo estaba jugando a Tarkin y había hecho un Fifth Brother enorme, me lo robaron y dije, hostia, ¿y ahora qué hago, no? Pero lo pude recuperar gracias a la Overwhelming Barrage gracias a la nave del banquillo pude recuperarlo, luego pegar con él, y en otra de las partidas me lo volvieron a quitar y con el Overwhelming Barrage tuve que rematarlo, pero bueno. Aquí tenemos acceso también al Ruthless Rider. A mí personalmente, si me decís que elija una de las dos, me quedo con la azul. Creo que es un mazo mucho más estable, sólido y más quiero ganar partidas en un entorno midrange, en un entorno controlero, pero sí que es verdad que si tenéis un entorno más tirando de midrange hacia abajo, es decir, tirando de midrange hacia agro, puede llegar a ser más efectivo, ¿no? Porque tienes unidades al principio que pueden tradear con las unidades rivales, unidades además que no son malas a partida avanzada, como el Lieutenant, el Snowtrooper Lieutenant, como el Short Trooper también, que está muy bien porque luego pega de 4 en vez de pegar de 2 y tal, pero aún así, ya os digo, yo sí tengo que elegir, creo que me quedo con la versión azul. Tenemos otro Vader, que también es versión azul en este caso, que juega muy parecido al anterior, pero no es exactamente igual. Aquí, como veis, lleva las Vigilance, lleva la copia de Restock. Esto sí que me hace pensar que igual sí que vienen de ese server que os decía que hablaba del mazo, ¿no? Porque son ideas parecidas, jugar Chilsen, jugar Restock, jugar Vigilance, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, aquí vemos solamente un Palpatine. Vemos, si no me equivoco, los 3 Avengers, que es que está mi gato y me tapa el final de la pantalla, pero vemos los 3 Avengers, vemos el Palpatine. Aquí vemos también 3 copias de I Am Your Father. Es verdad que es un removal muy situacional, pero a veces vas a tirarlo a una unidad que quieres matar sí o sí, la van a dejar morir, y otras veces vas a tirárselo a una unidad que realmente es peligrosa y no la van a querer dejar morir, pero robar 3 cartas tampoco te va a venir mal del todo, ¿no? Aún así, este mazo también con mucha presencia de azul para el Chilsen, para que sea más grande. Encontramos Force Throw en lugar de Force Lightning. No me disgusta Force Throw, pero si nos fijamos, el mazo en cuanto a unidades de fuerza tiene el líder y tiene un Palpatine. O sea, realmente, ¿cuántas veces vas a poder utilizar esto de forma que aproveches el efecto de los puntos de daño y no sea simplemente un descarte? Esa es para mí la cuestión con esta carta. Por eso prefiero el Force Lightning, que en el peor de los casos pues lo vas a tener a late game y ya está, pero llevando varias copias y siendo un removal más situacional, porque depende de la mano del oponente, no sé, como que no lo termino de ver tan claro. En el banquillo además vemos que lleva 2 copias del Search Your Feeling, o sea que también basándose más o menos en la misma esencia de baraja, aunque con algunas diferencias entre una y otra. Creo que con esto ya hemos acabado con los Vaders, efectivamente, y nos vamos a por Boba. Boba, esta es la versión del mazo que quedó segunda, y es Boba Kunin con verde, o sea que realmente es un Boba que está jugando con color verde, está jugando con 3 aspectos, no está jugando con doble amarillo, sin embargo está jugando 2 copias de Kunin. Y vamos un poquito a lo que comentábamos en el Vader con la vigilancia. Estas cartas modales, estas cartas que se adaptan a diferentes situaciones de partida, son cartas de tanto impacto que los jugadores están empezando a llevarlas incluso si tienen que pagar 2 más. Es decir, una carta que hace 2 efectos puede ser buena por 4, pero puede ser buena también por 6, independientemente de que por 4 sea mejor, obviamente, pero por 6 el Kunin sigue siendo una muy buena carta. Entonces realmente no es tanto el sacrificio que estamos haciendo por jugar un par de copias. Ahora, a mí sí que hay cosas en esta lista que me chocan muchísimo, no la voy a cuestionar porque al final es una lista que ha quedado segundo en un torneo de 500 personas y eso es algo que siempre se tiene que tener en cuenta, pero a mí personalmente los Gamorrean Wards estos no me los esperaba en el mazo, sinceramente, o sea, sí, 4-4x4, si tienes otra unidad amarilla gana Centinela, no está mal, pero no sé, o sea,
No me termina de convencer esta carta. Creo que seguramente tiene que haber opciones mejores para jugar en el mazo que este 4-4x4 con centinela, que además depende de que tengas otra unidad amarilla para poder tener el centinela, no lo vas a tener siempre. Pero yo qué sé, ya os digo, no soy jugador de boba, entonces no puedo tampoco discutirlo mucho, simplemente me sorprende porque no es una carta que esté acostumbrado a ver en los mazos de boba. El resto sí que podríamos decir que es bastante estándar, ¿no? Boss, Battalion, Fire Spray, Vaders, los rampeos, lleva los 6 rampeos, lleva los Vipers, lleva el Boba Fett unidad obviamente, lleva el Seventh Fleet, que es una de las cartas que más odio porque me fastidia siempre el plan con Leia. Luego llevamos los Waylay, los Surprise Strike, los Shoot First, el muerto no me sirve, el No Good To Me Dead es una carta que se estaba viendo menos últimamente, pero que se vuelve a empezar a ver otra vez en los mazos de boba. No me parece mal, al final es una buena carta, es un removal de tempo, vamos a llamarlo. Sí que es verdad que el Recruit me sorprende bastante más encontrarlo en el mazo. Ya os digo, me gusta que esta lista haya acabado tan arriba en el torneo porque me parece una lista súper peculiar, personal, no me la esperaba para nada. Y no estoy tan seguro de si el Ruthless de coste 9 en el banquillo me gusta más que los Devastadores, porque los Devastadores son más definitivos en cuanto a ganar la partida de lo que es el Ruthless, la verdad. Pero bueno, no es mala tampoco, ¿eh? No es mala tampoco. El Walker para aguantar, otro Battalion en el banquillo por si tienes que llevarlo para mazos a los que les puedes ganar con ese ataque por 7 con ambush, que muchas veces pasa, ¿no? Que te sacan el líder, pegas de 7 con ambush y ganas la partida. Bueno, ganas la partida, te pones muy por delante, ¿no? Porque le quitas el líder. Pero bueno, esta lista a mí, para ser la que mejor ha quedado, me sorprende un poquito, las cosas como son. Y mira tú por dónde, nos vamos a la siguiente, donde tenemos aquí a Bobby Sapphire, que si no me equivoco no es el mismo mazo que acabamos de... O es el mismo mazo y lo he abierto yo 2 veces, porque... Sinceramente, ahora ya tengo la duda. A ver, no es el mismo mazo, pero se parece muchísimo, ¿eh? Se parece muchísimo. Aquí nos encontramos los Recruit otra vez, nos encontramos también el Gamorrean Wars. Yo, insisto, a lo mejor alguien me dice, no, es que esto Boba lo está jugando desde hace X tiempo y se juega mucho y tal. Yo insisto que es la primera vez que lo veo en estos dos mazos, o sea, no hoy, sino la primera vez que lo vi cuando vi los mazos, obviamente porque ya hace unos días, pero a mí personalmente me sorprenden mucho estas listas de Boba. Este, por ejemplo, no lleva los Cunning, que quizá es más razonable, ¿no? Por el tema de no tener que pagar los 2 de sobrecoste. Lleva el Change of Heart de banquillo. A mí Change of Heart me parece una cartaza en los mazos de Boba. Creo que llevaría siempre uno en alguna parte entre el banquillo y la base. Llevaría siempre al menos una copia, porque me parece una carta que le da muchísimo juego a estos mazos. Por ejemplo, robarle, yo que sé, es que puedes robar la mejor unidad durante un turno y le robas un Avenger, por ejemplo, y es que le das la vuelta a la partida. Cositas así, ¿vale? No sé, sí que es verdad que este lleva los 3 batallones, que me parece más estándar, lleva también los boss, los fights, pero o sea, a nivel estándar la lista lleva más o menos lo mismo, pero por ejemplo renuncia a uno de los rampeadores, lleva solamente 3 y 2, y eso sí que me parece un error con la baraja, porque creo que rampear en boba es muy importante para tener el líder en turno 4, o sea, en turno de 4 recursos que tú tienes 5 y el oponente tiene 4, quiero decir, lo que sería el turno 3 de la partida, vaya. No sé, no me termina de gustar tanto esta lista como me pasaba con la... O sea, creo que va con la misma idea de la anterior, pero peor ejecutada, o al menos esa es mi sensación. Y ahora empieza el freestyle, porque os aviso que la gente mandó sus listas y algunos lo mandaron como tocaba, que era con el pantallazo de la web, y otros lo mandaron pues con foto de su cama, con foto de su casa, o incluso con un pantallazo del blog de notas, que también los hay, lo siento, pero también los hay. En fin, este mazo vemos que es un poquito más la versión más estándar, digamos, del mazo. No lleva esos centinelas de coste 4 que veíamos, esos Gamorrean, lleva más copias de algunas cartas clave de la baraja, vuelve a llevar 5 rampeadores en vez de 6, a mí personalmente esto no me gusta, ya os lo digo, pero bueno, supongo que es a gustos. Y vemos doble Change of Heart de base. Yo he comentado que me gusta Change of Heart en el mazo, pero 2 Change of Heart de base igual son un poco excesivos, a no ser, obvio, que estés esperando un entorno lleno de... Mira, pues este es Tyler Stenmeyer, que es el que le ganó la partida a Palpatine. Esto tiene más sentido, ¿no? Que le ganes a Palpatine cuando llevas 2 Change of Heart de base, porque esto te potencia mucho más el late game, quitándole las unidades más grandes al oponente. Igual eso tuvo algo que ver, con que ganase esa ronda de cuartos contra Palpatine. Y bueno, el resto del mazo, 3 Vader, 3 Barras, 3 Firespray, 3 Battalion. El resto del mazo vemos que es el estándar de Boba. Sí que es verdad que lleva 2 Bosk de banquillo para hacerle hueco a esos 2 Change of Heart, por lo que veo. Curioso también, lleva 3 Star Vipers de base, bien. Es curioso, pero fijaos lo que os decía de que vemos mazos que son el mismo mazo
y que cada uno, sin embargo, se juega distinto, ¿no? Que eso también sorprende bastante. Aquí nos lo ponen apaisado, o sea, nos lo ponen yo lo diré, en vertical en vez de en horizontal, para complicarnos un poquito más la vida, pero bueno, vemos que lleva 3 copias de Traitorus de base. Esto me parece loquísimo, 3 copias de Traitorus de base. Antes que llevar 3 Traitorus llevaría uno y un Change of Heart o alguna cosa así, pero bueno, 3 Traitorus de base. El resto del mazo sí que parece bastante, por lo menos la fila de arriba con los Vaders, Gridos, el Smuggler, el Boba, el Rampeador, etcétera, etcétera. Este sí que lleva los 6 Rams, las naves también estándar, aunque lleva los 3 Cartel, que a veces se llevan, a veces no, pero en este caso lleva los 3. Y la carta que más me llama la atención, para empezar, el banquillo lleva 3 Change of Heart y un Short Trooper. A mí el Trooper de playa en el banquillo, yo personalmente no lo entiendo. Si alguien entiende por qué lleva un Trooper de playa en el banquillo, que me lo explique. Yo no sé en qué pairing puedes querer llevar uno en el banquillo. En plan, yo creo que esto es que necesitaba otra carta, no se la dejaron a tiempo y se metió esto porque es que no le veo ningún tipo de sentido. O sea, una cosa es que diga, no, es que hay un pairing en el que esta carta me hace falta, llevo 3. Y otra cosa es que diga, llevo uno de banquillo, ¿para metértelo contra qué? O sea, esta carta yo personalmente no la entiendo. Si alguien lo sabe, que me lo cuente, porque yo desconozco totalmente por qué puede ser o a qué se puede deber esto. Pero bueno, el resto del mazo, Boba estándar. Pasamos a Luke Skywalker, el mazo que quedó tercero en el torneo. ¿Fue el tercero o cuarto? Bueno, no me acuerdo, semifinales, que es lo que importa al final. Este mazo lo he estado probando en físico, el mazo es un cañón, el mazo funciona muy bien, pero he de deciros que el mazo pues pierde contra Darth Vader y pierde contra mazos con Super Láser de forma más o menos normal. Quiero decir, tu plan de juego al final es muy parecido al de otros, vas a rampear con el resupply, vas a jugar unidades al principio de la partida para establecer la mesa y tal, vas a utilizar el dispatcher para acelerar tus unidades, cosa que ya os digo, es mucho mejor de lo que parece. El poder jugar unidades por uno menos es mucho mejor de lo que parece, sobre todo si quieres utilizar a Luke Skywalker para poner escudos, pero sufre bastante cuando tienes una mesa que establecer y necesitas bajar tu Luke Skywalker, necesitas bajar tu Obi-Wan y de repente el rival te hace entrenched y no puedes pegar con el Luke Skywalker y de repente tu mesa está estancada y de repente te hace Super Láser y tú no has querido jugar ese U-Wing porque si haces U-Wing y el otro te hace Super Láser has perdido, no quieres jugar otro Luke Skywalker unidad porque si lo juegas y te hace Super Láser has perdido, si te dejas caer en esa trampa del Super Láser, la siguiente unidad que bajes puede ser un Home One buenísimo, pero el rival te va a hacer Avenger y a partir de ahí te vas a ir a la mierda. Entonces es un mazo con un late game muy bueno, pero es un mazo que tiene mejor late game contra mazos sin late game que contra mazos con late game. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que contra Boba puedes ir muy bien a alargar la partida, contra mazos tipo Krennic, Tarkin y demás, bueno, Krennic menos porque Krennic también tiene Super Láser disponible, menos copias de Super Láser, eso es verdad, pero tiene Super Láser. Contra mazos midrange o agro puedes alargar la partida y vas a ir muy cómodo, pero como alargues la partida contra un mazo como Vader lo vas a pasar fatal. Entonces contra Vader recomendaría jugar este mazo mucho más agresivo. El problema es que no te va a dejar, porque vas a hacer Kanan y te va a hacer Force Choke y le hago 5 daños, y vas a hacer Marine y te lo va a matar con un Power of the Darkseid, y vas a hacer Centinela y te lo va a matar con un Open Fire, y vas a sufrir, y es así, vas a sufrir y es así. Pero el resto de pairings creo que son muy ganables con este mazo. O sea, me parece que es un mazo muy bueno para un meta en el que predominen mazos midrange y no mazos más control como Versio Vader o similares, ¿vale? Esa es mi sensación. Después de haber jugado no tantas partidas, jugué más partidas con el Vader que con el Luke, pero las partidas que jugué con el Luke contra el Vader me parecieron horribles. En plan, da igual lo que haga, me va a hacer entrenched y me va a dejar ahí en la trinchera la unidad, no voy a poder hacer nada y luego me va a tirar el Super Láser y voy a perder, ¿vale? Esa era mi sensación. Pero el resto de las sensaciones que me dio el mazo fueron muy buenas, la verdad. Creo que el mazo es muy, muy bueno. Ahora empieza el caos. Aquí no me da ni para ver qué líder tenemos. Creo que esto es Sabine, si no me equivoco. Esta lista la vamos a ver muy rápido, ¿vale? Porque ya veis que se ve de aquella manera. O sea, es una foto en el mantel de la cocina, con un mantel ahí que parece de Navidad o de San Valentín o de yo qué sé. A ver si soy capaz de encontrar dónde están el líder y la base, porque no soy capaz de encontrar dónde están el líder y la base. A ver si es que los está tapando mi gato con el culo o algo. Pero yo doy por hecho que esto es un mazo de Sabine. Sigo sin encontrar el líder y la base, de verdad. Yo creo que el líder y la base no están en la foto. Si vosotros los habéis visto, decídmelo, porque yo de verdad que no los veo. Estoy aquí apartando a Fred para poder mirar y no los veo, pero vamos, rojo, blanco y verde tiene que ser Sabine, porque obviamente no es Leia.
Entonces doy por hecho que este es el mazo de Sabine. En fin, mazo súper agresivo, muchos costes bajos, pegar con muchas unidades, ataques múltiples con el Rebel Assault y similares. Lleva Medal Ceremony, lleva Heroic Sacrifice, sí que es verdad que esas son cartas que no son tan habituales en Sabine, quizá, pero como lleva el Battalion y lleva sobre todo el K2SO, que es muy bueno con el Heroic Sacrifice, pues va muy bien. Mucha agresión por el aire también, o sea, vemos que lleva el X-Wing, el Wing Leader, el Red 3, lleva también el A-Wing, o sea, mucha agresión por el aire, y es un mazo de Sabine quizá más parecido a Leia que a las propias Sabine tradicionales, ¿no? Sí que es verdad que lleva 3 copias de Dodona, que a mí no me gustan mucho, por lo menos no me parecen tan agresivos o tan efectivos en mazos como este. 3 copias del coste 1 que quita Centinela, 3 copias del 2-2x2 no me acuerdo ahora cómo se llama, ¿sabéis cuál os digo? La carta heroica. Ahora no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, el Fleet no sé qué creo que es. Pero bueno, que es una carta como vainilla, digamos, no es muy allá, pero bueno. No sé, no, es que como estoy rayadísimo porque no veo el líder ni la base, estoy rayadísimo con eso. Y aún así, bueno, yo diría que es Sabine 100%, porque por resultados yo diría que es Sabine 100%. Vale, vamos con una lista de Sabine que se ve un poquito mejor. Esta lista también curiosa, porque vemos que lleva Kuning en lugar de llevar verde. Se juega Sabine Kuning, ¿vale? No es que sea rarísimo, se juega Sabine Kuning y se juega Sabine Command. Estaría gracioso ver Sabine Vigilancia, ¿no? Sabine con azul, más controlera. Medal Ceremony, los 3 quita centinelas, Heroic Sacrifice, lleva una copia de Grido solamente, los A-Wings, los X-Wings, los Red 3, los Wing Leaders, o sea, mucha agresión por el aire, lleva también el vehículo de coste 4 de Kuning de espacio, y lleva 3 copias de Halcón Milenario, que esa es un poco la gracia también de jugarlo con Kuning, que puedes llevar Halcón Milenario. A mí Halcón Milenario me parece una cartaza, el único problema es que no tiene mazo, o que no suele tener mazo, no encuentra el hueco. En este mazo de Sabine Kuning se puede jugar perfectamente. Como veis lleva también Chewbacca, como carta un poquito más defensiva, con ese efecto de centinela, 2 copias del guerrilla y una copia de Change of Heart de base, que Change of Heart de base para partidas en las que ya te hacen el cerrojo porque te juegan un Avenger, puede servirte para terminar la partida, ¿no? Si ya tenías al rival a bastante daño, pues de repente te robo el 9-9 y ahora, o el 8-8 y ahora a ver qué haces, ¿no? No me disgusta en absoluto. Surprise Strike, lleva 2 copias de Leia Organa, esta sí que es una carta que a mí me gusta mucho, Leia, sobre todo si puedes utilizar ese siguiente recurso para hacer otra cosa. Y es verdad que aquí no lo usa tanto, quizá, porque Leia la juegas por 2 y luego no tienes algo con lo que seguir. Aparte del el coste 1 que quita Centinela, no tienes mucho más. Bueno, el Grido, pero ya es como que tienes que darle mucho la vuelta al esto, ¿no? Es pintoresca esta lista. Los Fighters for Freedom los lleva de banquillo. A mí personalmente los Fighters for Freedom me gustan de base, pero me gustan de base en un mazo que sepas que todo es heroico, que tal, que cual. Aquí lleva bastantes cartas. Bueno, bastantes no tantas, quizá me he precipitado, pero lleva el Grido. Y... no, el Grido ya está, realmente el resto sí que son heroicas. Vale, entonces ya no digo nada, entonces sí que me parece bien. Pero es verdad que es una carta que normalmente la quieres de base para intentar ese atraco de primeras y luego ya la quitas en ciertos emparejamientos que te lo van a matar más fácil o similares. No sé, curioso. La verdad es que me parece bastante curioso este deck de Sabine Kuning. Bueno, aquí tenemos otra foto de Sabine. Yo no quiero decir nada, pero casualmente todas las fotos que se ven mal son de Sabine. No es ningún ataque personal a los jugadores de Sabine ni nada de eso, pero ahí están las pruebas, ¿vale? Otra vez, no, vale, digo otra vez que no se ve el líder. Aquí es Sabine Command, aquí sí que llevamos la base verde de Ambush. Y bueno, la lista bastante estándar como hemos visto las anteriores. Esta sí que lleva los Fighters for Freedom de base, va con muchas unidades rojas también de base, bueno, perdón, heroicas de base. Y vemos también los tres que quitan Centinela, muy Sabine esto. Llevamos 3 Heroic Sacrifice con los 3 K2SO, solo una copia de Dodona. Una copia no me parece mal porque habrá partidas en las que te lo robes y sea el Goldfish, ¿sabes? Que de repente pum y te atraco. Pero lo más normal es que lo juegues y conforme lo juegues se muera y no haga mucho más. 3 Medal Ceremonies, 3 Sabines, 3 Marines. Vamos, esta sí que es la lista, digamos, más estándar, o la lista que yo estoy más acostumbrado a ver. Lleva un C Borrelios de banquillo. Ya sabéis que os hablé cuando hice el deck profile de Leia, os hablé de este C Borrelios. A mí es una carta que me ha gustado mucho hasta ahora y creo que es una carta que funciona muy bien y que funciona mejor todavía si tienes la base verde de Ambush. O sea que aquí en Sabine creo que funciona incluso mejor de lo que funciona en Leia. Y bueno, fuera de eso, pues los Battalions también, carta que te da un mid-game, una partida de mid-range muy fuerte con esa base de Ambush. Los Hope One, Hope One no, ¿cómo era este? Sí, Hope One, ¿no? Bueno, sí, los centinelas voladores que te subes a unidad. Hope... no me acuerdo cómo se llama, pero era Hope One y luego está Home One, ¿no? Bueno, en fin.
Las dos Hopes de base son un poquito más defensivas, quizá para un mazo agro no pegan tanto. Yo a lo mejor lo que plantearía es llevar las dos las dos naves, los dos Star Vipers con Restore 2, llevarlos de base y los dos Hopes de banquillo. Y en ciertos emparejamientos que necesites proteger las naves por el aire, metería la de Centinela. Me parece un planteamiento más agresivo sin descuidar el tema de ganar algunas vidas para evitarte que te ganen la carrera. Pero bueno, aún así, ya os digo, no soy muy conocedor de Sabine porque no la juego. Esta lista también parece bastante estándar, bastante similar a la que hemos visto antes. Los Heroic Sacrifice... ¿Dónde están los Heroic Sacrifice? Ah, están a la izquierda. Los Heroic Sacrifice, las Medal Ceremony y los Rebel Assault. Sí que es verdad que lleva menos copias de los eventos para llevar esos dos Rebel Assaults. Y lleva los dos... Bright Hope. Hope One no, Bright Hope. Ahora lo he podido leer aquí en esta foto. Los dos Bright Hopes. Todo el equipo de naves, los dos centinelas, la base de tierra igual, otra vez con los Fighters for Freedom, con los Chaos SO, con los Battalions, con los Attack Pods también. Esta vez no vemos el Cebo Relios, pues es una carta más personal que gente lleva y gente no. Y dos U-Wings de banquillo. Los dos U-Wings, yo personalmente soy muy fan de la carta U-Wing, lo que pasa es que la veo muy buena de banquillo. Creo que de base no es tan buena en la mayoría de los mazos. No me gusta jugarla de base en muchos decks porque creo que no le sacas tanto provecho como atracar en Game 1. Estoy hablando de mazos agro, atracar en Game 1 y en Game 2. Cuando ya te van a controlar más la mesa es cuando tienes ese U-Wing como recurso para partidas que se alargan, ¿vale? Bueno, vamos a ver la lista de Leia, que además en vez de Leia Organa se llama Leia Organs, por algún motivo, y la mandaron así, la mandaron con pantallazo del blog de notas, encima el blog de notas que ni siquiera está completo, si os fijáis el banquillo se corta, o sea, desastre total, la gente mandando las listas. Pero bueno, esta lista como veis es muy parecida a la que yo os enseñé que juego yo, lleva los Guerrilla Attack Pod, lleva los K2SO, los Fighter for Freedom, lleva Akbar, Seco Base Defender, Lieutenants, los Marines, Sabines, y lleva dos tubos. Lo que pasa es que lleva una copia de Mon Mothma, que yo normalmente no llevo, pero que también es una carta bastante interesante, o sea que se puede utilizar. Una sola copia de Alliance X-Wing, y luego lleva los 3 Green Squadron, 3 Wing Leader, 3 Rojo 3 y un Bright Hope. A mí llevar una sola copia de X-Wing no me parece muy allá, pero bueno, yo qué sé. Y luego en cuanto a eventos lleva 3 Rebel Assault, 2 Heroic Sacrifice, 3 For a Cause y 2 U-Wing. Yo llevaría los 2 Medal Ceremony de base y los 2 U-Wing de banquillo. Como os digo, me gusta más atracar de base y luego de banquillo meter ese plan del U-Wing, pero bueno. Esta lista no nos vamos a parar mucho más porque no se ve una mierda, básicamente. Vamos ya a los marginales, a los que solo tenían una copia. Bueno, de hecho Leia solo tenía una persona en el top 16. Y ahora vamos con Palpatine con azul. Yo os he dicho que a mí me gusta mucho el Palpatine con doble verde, pero Palpatine con azul también es viable. Mi gato ahora de repente ha decidido ponerse de pie para que no pueda ver la pantalla. El Palpatine con azul, para empezar, esa base de 30 vidas le viene bastante bien. Y luego, como veis, pues al llevar azul tiene acceso a Avenger, tiene acceso a Takedown, Super Láser, el Patrol, lleva más Super Láser de banquillo también, porque no quiere llevar más de base. Yo llevaría un par de base, a mí me parecen súper necesarios. Lleva los 6 rampeadores, que esta es una ventaja del verde en los mazos de control, el poder llegar antes a ese super láser. El Overwhelming Barrage en este mazo no lo veo malo porque llevas varias unidades que pueden hacer efectos. Por ejemplo, en Vader no tiene sentido porque no tienes casi unidades, pero aquí sí que llevas bastantes más unidades. El Yularen para curarte al principio de partida está bastante bien. La Regional Governor con el Viper que le ves la mano es un combito que está bastante interesante. Le ves la mano y le prohíbes jugar la mejor carta o la carta que más te moleste. Es un combito que está interesante y que está bien, pero que tampoco me parece clave para ganar partidas, ni mucho menos. El Entrench que vuelve a aparecer aquí para alargar la partida suficiente hasta que te da tiempo a barrer al oponente. Sobre todo aquí vemos que ese Entrench lo va a querer utilizar por el aire, ¿no? Porque no tiene tantas naves, solamente lleva el Inferno 4 y el Centinela, y bueno, luego ya a partida avanzada el Avenger. Una sola copia de Avenger sí que es verdad que me sorprende mucho, vale que llevas los 3 Vaders y que llevas los 2 Walkers, pero una sola copia de Avenger me sorprende mucho, encima ni siquiera lleva más copias de banquillo, cuando Avenger me parece una de las mejores cartas del juego, las cosas como son. Lleva 2 copias de Devastador y 2 copias de Ruthless en el banquillo. Yo personalmente preferiría jugar más Avengers en el banquillo en lugar de esos Ruthless. Yo es que no soy muy fan del Ruthless, pero bueno. Por cierto, no lo hemos comentado, pero el mazo de Luke Skywalker llevaba 2 restocks en el banquillo, que eso creo que no os lo he comentado. Aquí vemos también a Palpatine con 2 restocks en el banquillo. Lo dicho, está empezando a verse esta carta como respuesta a los mazos con vigilancia. Este mazo de Palpatine otra vez por 6 tiene la vigilancia, no tiene doble aspecto azul, pero aún así la juega por 6 la vigilancia. Es una carta que está ganando más y más enteros dentro del metagame, entonces llevar ese restock como respuesta parece que está siendo lo más habitual en los mazos de control que tienen esa vulnerabilidad contra que te quedes sin cartas y no puedas jugar el resto de la partida. Y bueno, aparte de eso, pues yo creo que más o menos vemos la base de los mazos midrange control, lo que vendría siendo un Krennic, lo que vendría siendo un Vader con verde.
más o menos lo mismo. Esos Vaders de coste 7 que te dan una partida un poquito más... más acceso a la hora de remontar la partida, ¿no? Un poco antes del Super Láser. Y ya os digo, a mí personalmente me faltan Avengers en esta baraja. Creo que la Avenger es una carta demasiado buena como para no llevarla. Sí que es verdad que luego Palpatine puede hacer sus cositas, ¿no? De me doy la vuelta, te robo el Avenger tuyo y cosas así, pero bueno. Vamos a Krennic. Este me imagino que será una lista más tirando a estándar con el Energy Lab. Y efectivamente, o sea, Infernos, Vipers, Death Troopers, Super Láser y Resupply. O sea, lleva los 6 rampeadores. La Consortium Star Viper también, el Battalion, el Darth Vader. Lleva solo 2 Darth Vaders porque lleva un Conde Dooku. A mí esto personalmente me sorprende bastante, no llevar 3 Vaders, pero bueno, el Dooku no es malo tampoco. Los 2 cargos que no me gustan tanto. Los 2 Gideon que están muy bien. Luego Centinelas lleva 3 de tierra y 2 de aire. Decente. Y luego Removals vemos que tiene los Power of the Darkseid, los Takedowns, los Vanquish, el Overwhelming Barrage, y que tiene también una copia de Super Láser y una copia extra en el banquillo. A mí el Super Láser en Krennic me gustan 2, la verdad. Me gusta que lleve 2. Creo que gana muchísimos enteros contra ciertos mazos el llevar 2, sobre todo contra Boba, por ejemplo. Pero bueno, como tienes acceso al segundo en el banquillo, no está mal. Un Devastador, 2 Avengers y 2 Walkers. Yo teniendo en cuenta que el mazo ya tiene otras opciones para curarse, el Walker no lo veo tan importante, pero no es malo, ni mucho menos, obviamente. Pero no sé, es que me gusta demasiado el Avenger. Yo creo que tengo un problema y es que me gusta demasiado el Avenger. Tengo Avenger dependencia. Vemos otra vez el restock en el banquillo para esos pairings de vigilancia. Aquí Krennic que no juega vigilancias propias, ¿vale? Porque no se las puede permitir tan fácilmente como otros decks más de late. Pero aún así, interesante. 2 Make an Opening también por ahí para curarse y eliminar algunas amenazas. 2 copias de Tritorus. Mira, este mazo me gusta. No es la lista que yo jugaría si tuviera que jugar Krennic, pero me gusta bastante. O sea, quiero decir, tiene una parte muy núcleo el mazo, que son probablemente 40-42 de las 50 cartas, y luego el resto es un poquito más personalizable al gusto de cada uno, pero aún así la lista no es que sea mala, ni mucho menos. Aquí tenemos a Han Solo, del que solamente tenemos un representante en el top 16 y del que la lista pues vuelve a ser infumable porque vuelve a ser una foto puesta en vertical girada. Pero bueno, vemos una copia de Lando en el mazo y luego vemos un par de gridos, R2D2 y C3PO. ¿Sabes? El Han Solo no es el Han Solo casino, ¿vale? Porque no lleva verde, pero sí que es un Han Solo que manipula el top con ese C3PO más R2D2. No lleva U-Wing, entonces no tengo muy claro tampoco para qué le sirve a este mazo manipular el top, porque no veo... A menos que de repente veamos que juega por ahí algún You Are My Only Hope o algo así, que no lo veo tampoco. Lleva Change of Heart en el banquillo y lleva uno también de base, lleva Waylay de base y de banquillo. Lleva 3 copias del Force Surrender, esa también es curiosa, ¿no? No se ve tanto. El Ezra... Es un mazo peculiar este, ¿no? Es un mazo bastante peculiar este Han Solo con rojo. Dicen que Han Solo con rojo y Han Solo con verde están siendo los mejores Han Solos. Hay un Han Solo... Hay un Han Solo azul también por ahí que va con escudos y con Skywalkers, pero creo que no funciona tan bien. Y yo creo que el casino, ¿no? El verde es un poco el que más tiene capacidad de atracar. Lo que pasa es que también es un mazo más inestable y que depende mucho más de la suerte. En este caso parece que es un mazo más agresivo al uso. Luego lleva el Han Solo unidad también. Es que es un mazo peculiar porque me da la sensación de que es un mezclote de cosas. Vale que con el líder puedes acelerar los recursos y puedes jugar esas unidades de coste 7 antes y tal, pero aún así tampoco me parece que tengas un payoff súper bueno, ¿no? Por jugar esas aceleraciones. Porque sí, tienes el Change of Heart, tienes el Han Solo unidad, pero ya está, ¿no? Tampoco tienes mucho más que hacer cuando llegas a esos 6-7 recursos con el mazo. Tienes más una base de costes 3 y costes 2 en la baraja. No termino de entender esta versión. Si alguien ha jugado Han Solo con rojo, que me pueda iluminar un poquito, porque esta versión es superior a otras, la verdad, porque no termino de verlo así viendo... O sea, me parece un mazo agresivo, pero me parece un mazo agresivo peor que Leia, peor que Sabine, peor que el otro Han, peor que el Han verde. No sé, no termino de ver el motivo por el que esta versión del mazo podría estar arriba de otras versiones del mazo, si me permitís el ponerlo en duda, vaya. Y bueno, pues ese era el último mazo que teníamos, porque Han Solo era el 16, así que ese era el último mazo que teníamos. Pues bueno, al final ha durado un poquito más de lo que yo hubiera pensado que iba a durar el vídeo, pero dentro de lo que cabe creo que ha estado bastante guay. Hemos podido ver los mazos, algunos no los hemos visto tan bien, pero bueno. Espero que os haya gustado el vídeo, sobre todo que os haya resultado interesante ver un poquito cómo está avanzando el metagame en este juego de Star Wars Unlimited, cuando ya nos acercamos, poquito a poco, ya queda un mes y pico, para que tengamos la nueva colección, ese Shadows of the Galaxy, y veamos aire nuevo o
o cartas nuevas, mejor dicho, con las que jugar en nuestros mazos. Así que ya tengo ganitas, ¿no? De ver cómo evoluciona el metagame cuando lleguen esas nuevas cartas, que por cierto ya van saliendo algunos spoilers y tienen bastante buena pinta. Muchísimas gracias como siempre por haber visto el vídeo, muchísimas gracias por apoyar el canal, nos vemos en el próximo y un abrazo, gente.